Curso de estructuras de datos. En esta sesión se trata el tema de las listas simples enlazadas. En esta sesión se comienza el estudio de las estructuras de datos dinámicas. Se llaman así, porque pueden crecer y reducirse durante la ejecución del programa. La primera de estas estructuras de datos es conocida como la lista simple enlazada. Además, se estudian los métodos necesarios para realizar las operaciones de insertar, buscar y eliminar elementos en las listas enlazadas. Una lista simple enlazada es una estructura de datos lineal dinámica, formada por una colección de elementos llamados nodos. Cada nodo está formado por dos componentes. La información, que puede ser de cualquier tipo de dato. Un apuntador al siguiente nodo de la lista. Gráficamente se puede representar así. La siguiente gráfica contiene la representación de una lista enlazada simple, formada por nodos que almacenan valores enteros. Las flechas indican los enlaces entre los nodos, cada uno de los cuales apunta al siguiente nodo, excepto el último que apunta a null. Las operaciones que se pueden realizar en una lista enlazada simple son las siguientes. Creación de la lista, la cual está inicialmente vacía, y solo consta de un apuntador al inicio de la lista, originalmente apuntando hacia null. La inserción de elementos en la lista es una operación que consiste en solicitar memoria dinámicamente para crear un nodo, asignarle el dato deseado y enlazarlo a la lista. La inserción puede ser de dos formas, dependiendo de la posición donde se desea enlazar el nuevo elemento. La inserción de nodos al inicio de una lista. La inserción de nodos al final de una lista. Ahora veremos los pasos para agregar un nodo al inicio de la lista. Sea la lista inicial mostrada. Se crea dinámicamente el nuevo nodo. Ese nodo se enlaza, haciendo que apunte al nodo inicial, y se cambia el apuntador de inicio para que apunte al nuevo nodo, tal como se ilustra. Para agregar un nodo al final de la lista, se deben considerar dos casos diferentes. El primer caso es cuando la lista está vacía, y el apuntador inicial tiene el valor de null. Para insertar el nuevo elemento a la lista, basta con asignar el apuntador de inicio al nuevo nodo. El segundo caso es cuando la lista no está vacía. Se debe identificar cuál es el último nodo de la lista. Para ello, se hace uso de un apuntador temporal, al que se le asigna la dirección del apuntador inicial. Mientras el nodo señalado por el apuntador temporal no apunte hacia null, se mueve el apuntador temporal al nodo siguiente. Una vez identificado el nodo al final de la lista, se crea dinámicamente el nuevo nodo. El nodo marcado por el apuntador temporal se enlaza con el nuevo nodo. Antes de intentar cualquier eliminación de la lista, se debe de verificar que la lista no está vacía. Cuando el apuntador inicial es null, significa que la lista está vacía, y no se podrá eliminar ningún elemento. Para eliminar un nodo de una lista, se deben reasignar los apuntadores, para desligar el nodo de la lista. Se libera la memoria que tenía asignada el nodo. Similarmente a la inserción, la eliminación de nodos se puede realizar de dos formas. Eliminación al inicio de la lista. Eliminación al final de la lista. Para hacer la eliminación de un nodo al inicio de la lista, se deben hacer los siguientes pasos. Se crea el apuntador temporal, sale, hacia el primer elemento de la lista. Se asigna al apuntador inicial la dirección de su sucesor. Se libera la memoria ocupada por el nodo eliminado. Para eliminar un nodo al final de la lista,
se deben tomar en cuenta dos casos. El primer caso, es cuando la lista tiene un solo elemento. Para eliminarlo se debe modificar el apuntador de inicio hacia null, y liberar la memoria ocupada por el nodo eliminado. Si la lista tiene más de un elemento, es necesario hacer lo siguiente. Se define un apuntador temporal, sale, que recorra toda la lista hasta ubicarse en el último nodo de la misma. Simultáneamente, se conserva un apuntador auxiliar, aux, que apunte al nodo anterior a, sale. Al apuntador auxiliar, aux, se le indica que apunte hacia null. Se libera el espacio de memoria del nodo apuntado por, sale. Para implementar el manejo de listas, mediante el lenguaje C++, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Se requiere el uso de plantillas, para que de esta forma, se puedan utilizar estas estructuras, para cualquier tipo de datos que se desee. Se debe definir una estructura básica, llamada nodo para contener la información que se requiera. Se define la clase lista, con todas las operaciones necesarias en el manejo de las listas, tal como se acaba de describir. La característica principal de una estructura en C++, struct, es que por omisión todos sus miembros son públicos. Esto le permite a la lista manipular los nodos y tener acceso a la información que contienen y a sus apuntadores. El único método necesario para la estructura nodo, es el método constructor que le permite asignar un valor a la información contenida en el nodo. A continuación se muestra el código correspondiente a la estructura nodo y su método constructor. La clase lista consta de un solo atributo, el cual es un apuntador hacia el inicio de la lista. En la declaración de la clase, se declara toda la colección de métodos necesarios, para realizar las operaciones con las listas. Método constructor y destructor de la lista. Métodos de inserción al inicio, y al final de la lista. Métodos de eliminación al inicio, y al final de la lista. Método para listar los elementos de la lista. Método para saber si la lista está vacía. A continuación se muestra el código correspondiente a la clase lista. Y la declaración de todos sus métodos. A continuación se muestra el código correspondiente a los métodos constructor y destructor de una lista. Aquí se muestra el código correspondiente al método de inserción al inicio de la lista. Y aquí se tiene el método de inserción al final de la lista. Ahora se muestra el método de eliminación al inicio de la lista. Por último, se muestra el método de eliminación al final de la lista. Aquí finaliza el tema de listas simples enlazadas. Gracias por su atención.